Si los inyectores se encontraran goteando, antes de reemplazarlos, se recomienda llevar a cabo un ajuste en la mezcla del sistema SIS. Para ello, usted deberá utilizar una llave Allen Wrench de tipo mango largo para tener mayor acceso o mejor acceso con el tornillo del ajuste de la mezcla, que se localiza en medio entre el distribuidor de combustible y el plato sensor. De tal manera que en medio encontrará un orificio. Introduciendo una llave Allen Wrench de cabo largo, usted puede girar un tornillo en el interior, el cual regula la descarga de combustible. Antes de reemplazar los inyectores, como se dijo, primeramente debemos de realizar un ajuste preliminar al tornillo del ajuste de la mezcla o CO. Activada la bomba de combustible, observamos el liqueo de combustible por los inyectores. Esta fuga de combustible por los inyectores ahogarían a los cilindros de combustible o inundarían de combustible a los cilindros. Es entonces necesario ajustar el tornillo que se encuentra localizado en medio del distribuidor y del plato sensor hasta eliminar el goteo de combustible. Bien, si ya corregimos el goteo de los inyectores por medio del tornillo de la mezcla o CO, también nos va a servir para que a la hora de colocar los inyectores en la cabeza de los cilindros, estos salen a presión debido a contar con un sello o hule que los detiene dentro de la recámara. Salen a presión y asimismo entran a presión dentro de la cabeza del cilindro. Al desmontarse los 4 inyectores, colocándolas sobre alguna charola o una pana para observar si estos gotean, activada la bomba, deben de eliminar el goteo. Si usted no puede eliminar el goteo por medio del tornillo de la mezcla o ajuste del CO, es entonces cuando es necesario reemplazar los inyectores. Bien, veamos ahora en un vehículo que cuenta con el sistema SIS los mismos ejemplos o las mismas prácticas o pruebas que hemos realizado en un tablero para hacer más amena la clase y bien usted pueda conocer las componentes que forman al sistema. Algunas de ellas no podemos observarlas dentro del vehículo debido a su posición, como por ejemplo la bomba de combustible. Y aunque sabemos que la bomba de combustible se encuentra en la parte trasera del automóvil, junto al tanque de combustible en la parte de afuera. Asimismo, el acumulador de combustible también se encuentra en la parte trasera del automóvil junto a la bomba de combustible. Lo que tenemos ya directamente en el automóvil, en el compartimiento del motor, empieza desde el filtro de combustible, el distribuidor, la unidad de control de la mezcla, su filtro de aire, la cubierta del plato sensor y une con el múltiple de admisión. En el múltiple de admisión vamos a encontrar la válvula de arranque en frío y la válvula auxiliar de aire. Vamos a encontrar localizados los 4 inyectores en dirección de cada uno de los cilindros del motor. A un costado del motor vamos a encontrar al warm-up regulator o regulador de la presión de control. Y en la conexión de agua del termostato o en la cabeza de los cilindros haciendo contacto con el líquido de enfriamiento, agua, vamos a encontrar el thermotime switch. Estas componentes son las que forman el sistema de inyección continua. Ahora veamos cómo se realizan las pruebas directamente en el automóvil, desde activando primeramente el circuito de seguridad de la bomba. Debemos entonces localizar el relay de la bomba para realizar dicho puente que la hará trabajar en forma directa únicamente haciendo contacto con la llave del encendido para realizar el resto de las pruebas en el compartimiento del motor. Para activar el circuito de seguridad de la bomba de combustible es necesario utilizar un probador de corriente o tester light. Conectarlo en una parte metálica en cualquier componente que esté a tierra. Ahora debemos localizar el relay de la bomba de combustible. Este relay se puede identificar por contar
con un fusible, este fusible de seguridad del relay de la bomba, identifica que este relay pertenece al de la bomba, debido a encontrarse también otra cantidad de relay que son para otras funciones. Desmontando el relay de la bomba de combustible, debemos verificar por medio del probador de corriente cuál de las terminales en el soporte del relay cuentan con corriente. Una de las terminales cuenta con corriente directa. Lo que yo necesito hacer para que usted aprenda de igual forma es colocar el ignition switch o llave de encendido en posición abierta o on. Al poner el switch on, verifico si otra corriente aparece en el soporte del relay, además de la que ya teníamos en forma directa. Entonces tenemos 1, 2, 3. Antes de abrir la llave de encendido únicamente había una y ahora tenemos 3. Eso quiere decir que 2 de ellas aparecieron en forma con la llave de ignición al colocar la llave de ignición on y una directa. Ya sabemos cuáles son las terminales que activan la llave de ignición y cuál es la que opera en forma directa. Entonces, utilizando un puente en forma de U, o un alambre en forma de U, hacemos contacto. Uno de los terminales que trajo corriente, uno de los terminales que trae corriente cuando se abre la llave de encendido. Esta que tiene corriente al abrir la llave del encendido, debemos colocarla en la que pertenece al terminal de la bomba de combustible. La terminal de la bomba de combustible la localizamos y observamos y escuchamos el zumbido en la parte trasera del automóvil, donde se puede apreciar que la bomba se encuentra trabajando. La corriente que apareció en la terminal del soporte del relay al colocar la llave del encendido on, la transmitimos por medio de este puente a la terminal que hace contacto con la terminal de la bomba. De esta manera, nosotros podemos controlar por medio de la llave del encendido la operación de la bomba a la hora de realizar las pruebas en el sistema. Con el switch off desaparece la corriente y con el switch on aparece la corriente que hace trabajar la bomba de combustible. Esta forma de activar al circuito de seguridad nos facilita que por medio de la llave del encendido nosotros podemos activar la bomba las veces que querramos sin necesidad de estar desmontando el puente que se realizó en el soporte del relay a la hora de querer realizar las pruebas que ya hemos mencionado, que son la prueba de caudal de la bomba de combustible, la prueba de presión del sistema, la prueba de presión de control en frío, presión de control en caliente, la descarga de la válvula de arranque en frío, la prueba de volumen de los inyectores. Todo lo concerniente al combustible y sus presiones es necesario realizarlas cuando se activa el circuito de seguridad de la bomba de combustible. Ya que controlamos la bomba por medio de este puente que se ha realizado y la llave del encendido, podemos llevar a cabo entonces el resto de las pruebas en el compartimiento del motor. Veamos. Realicemos ahora las pruebas en el interior del motor para saber cuál es la condición del sistema SIS en este automóvil. Recuerde que el haber hecho el puente en el soporte del relay de la bomba de combustible era con el fin de que únicamente poniendo la llave abierta o cerrada, la bomba se active y se desactive. Ya no hay necesidad entonces de ponerla a trabajar en forma directa con un alambre hasta donde está localizada la bomba de combustible. Esto nos facilita realizar las pruebas en el sistema SIS. Reconozcamos partes que en el tablero que les he demostrado
son exactamente las mismas, pero estas ya directamente en un automóvil. De fabricación Volkswagen, y como dije anteriormente, muchos de los automóviles que utilizan este sistema, como por ejemplo el Volvo, el Saab, el Mercedes-Benz, el BMW, el Rabbit, el Scirocco, el Dacia Volkswagen, entre otros. Bien, lo que usted necesita primero es reconocer a la hora de abrir el cofre del motor qué sistema de inyección de combustible cuenta el motor. Primero, a la hora que usted localice el distribuidor de combustible con una línea para cada uno de los inyectores o cada uno de los cilindros del motor, usted deberá de referirse al sistema SIS. El sistema SIS o sistema de inyección continua es de la fabricación alemana, como en una de las cubiertas del plato sensor podemos observar que dice Made in Germany o West Germany. Entonces, el plato sensor se encuentra cubierto por medio de este hule protector, el cual comunica por medio de un conducto al múltiple de admisión. El múltiple de admisión únicamente permite el ingreso de aire dentro de él a la hora de que se abre el plato del acelerador o cuando aceleramos el plato del acelerador, cuando aceleramos el pedal, podemos observar que este se mueve y luego estamos permitiendo entrar una cantidad de aire hacia el interior del múltiple que hace que el plato sensor se levante. Al levantarse el plato sensor, automáticamente se levanta un perno localizado en el centro del distribuidor de combustible. Este perno, al levantarse, permite la salida de combustible por las 4 líneas que van directamente hacia los 4 inyectores. Luego, las presiones en el sistema, primeramente la presión del sistema y luego la presión de control. Para comprobar dichas presiones es necesario conectar un fuel gauge o probador de combustible. Recuerde que el probador de combustible es de vital importancia su colocación. La válvula de paso que nos va a comandar las 2 presiones de sistema y de control debe quedar en dirección de la línea que se desconectó, la cual es la que recibe la presión de combustible, el Warm Up Regulator, localizado en el bloque del motor. La otra de las líneas al centro en el perno del distribuidor. Bien, cuando la presión del sistema es medida, la válvula de paso debe encontrarse cerrada. Y únicamente poniendo el ignition switch on podemos observar la presión del sistema. Veamos. Con la llave o la válvula de paso cerrada en el fuel gauge, procedemos a colocar el switch on o interruptor de encendido abierto y podemos observar 3.7, 3.8 bar, que significa que la presión del sistema se encuentra muy baja. Para lograr un aumento en la presión del sistema, recuerde que se necesita colocarle shims al tornillo del regulador de la presión del sistema. Si le colocamos shims, aumentamos la presión. Y si desmontamos shims o alzas del tornillo del regulador de la presión del sistema, bajamos la presión. Luego procedemos a abrir la válvula de paso. Al abrir la válvula de paso, estamos midiendo la presión de control en caliente. La presión de control en caliente nos está marcando 3.5 bar. Perdón, la presión de control en frío, debido a que el motor se ha encontrado frío por mucho tiempo o sin funcionamiento. Entonces tenemos una presión de control en frío demasiado alta, porque recuérdese que no debe de sobrepasar 2 bar, porque normal es de 1 a 2 o 2.5 bar máximo cuando se realiza la prueba de presión de control en frío. Luego procedemos a conectar el conector eléctrico del Warm Up Regulator o regulador de la presión de control.
Si en frío la presión que se obtuvo de control era incorrecta, ya es definitivo el reemplazo del regulador de la presión de control o warm-up regulator. Ahora, calentando el warm-up regulator por medio de la corriente que recibe de la conexión eléctrica, si obtenemos un aumento, no debe de ser mayor de 3.8 bar o 4 bar máximos. Estos son especificaciones generales que usted puede utilizar para generalizarlos en los sistemas, en excepción del Mercedes-Benz, debido a que el Mercedes-Benz cuenta con de 6 y 8 cilindros los motores y las presiones se requieren más altas. Por ejemplo, la presión del sistema generalmente para los vehículos de 4 cilindros es de 4.5 a 5.2 bar, pero para el Mercedes-Benz es de 5.2 a 5.5 bar, o sea, es mayor. Lo mismo sucede con la presión de control. Para en frío, la presión de control en frío, se van a requerir de 2.5 bar y para la presión de control en caliente se van a requerir de 4.5 bar. Podemos dar el diagnóstico acertadamente de este vehículo de igual forma como usted lo puede hacer en los vehículos que repara o diagnostica. Si cerrada la válvula de paso obtuvimos una presión menos de 4.5, esto significa que requiere de ajuste. Colocarle shims al tornillo del regulador de la presión para corregirla. Luego, cuando abrimos la válvula de paso para medir la presión de control en frío, era muy alta y no debe de ser máximo de 2 o 2.5 bar. Y luego, cuando esperamos que calentara el regulador de la presión de control, al conectar el warm-up regulator, el aumento no fue excesivo. Dentro de lo especificado 3.4, 3.8, podemos decir que se encontraba bien la presión de control en caliente, pero se encuentra mal la presión de control en frío. Entonces, es definitivo el reemplazo del regulador de la presión de control o warm-up regulator. Bien, ya que reemplazamos estas componentes, podemos proceder a seguir con el resto de las pruebas. Ya reemplazado el warm-up regulator, podemos observar activada la llave de encendido, que la presión del sistema con la válvula cerrada, vamos a colocar la llave de encendido, aumentó a 4, la presión ya fue regulada y por lo consiguiente aumentó a 4 libras, aunque requiere todavía un poco más de shims, debido a que lo que necesitábamos hacer era aumentar la presión, pero a la hora de abrir la llave de paso, podemos observar que la presión de control disminuye en frío. Presión de control disminuyó en frío debido a que este se encontraba tapado. Y a la hora de conectar eléctricamente al regulador de la presión de control, podemos observar un aumento de 3.7, 3.8. Esto significa de que el warm-up regulator que se ha colocado se encuentra en buenas condiciones. Bien, apagada la llave del encendido, debemos de realizar otra prueba más al sistema SIS. Es importante que la presión se conserve en el sistema. Por lo consiguiente, apagada la llave del encendido, debemos de mantener el manómetro en observación. Esto significa que la presión de reposo, la que se encuentra acumulada en el sistema, no se debe de perder, porque esto afectaría principalmente los arranques del motor cuando se encuentra caliente. Entonces, para que tengamos una base de la información que se necesita para la prueba de reposo o prueba de presión de reposo, depende de dos cosas. En 10 minutos debe bajar no más de 2 bar. En 20 minutos no debe bajar más de 1.5 bar. Si esas lecturas se conservan en el manómetro, entonces ya no se va a ir a cero la presión de reposo y podemos estar tranquilos que esta presión de reposo se va a mantener acumulada en el sistema.
La presión de reposo, si se elimina, como dije anteriormente, también se elimina los arranques principalmente cuando el motor está caliente. Pero hablemos de los arranques cuando el motor está frío. Es necesario que nosotros localicemos en el motor el thermotime switch y la válvula de arranque en frío. Como dije anteriormente, el thermotime switch controla la operación de la válvula de arranque en frío. Lo que necesitamos hacer entonces es desconectar el conector de la válvula de arranque en frío y conectar una lámpara de prueba o inyector tester light en el conector y proceder a darle arranque al motor. Para probar únicamente la descarga por medio de la luz, es necesario que desconectemos el cable de alta tensión de la bobina de encendido para evitar que el motor encienda. Pero por favor, tome las precauciones necesarias debido a que se está trabajando con combustible y este alto voltaje podría encender. Debemos de retirarlo del combustible o de las componentes donde haya humedad de combustible y colocarlo en una parte metálica o a tierra para que se descargue a tierra el voltaje y no haya ningún peligro. Nos aseguramos, si el vehículo es estándar, que se encuentre en neutro y luego, o si es automático, que se encuentre en parking, y procedemos a darle arranque al motor en forma constante para saber cuánto tiempo demoró el tiempo de la descarga de la válvula de arranque en frío. Hay que tomar en cuenta que si esta válvula de arranque en frío no descarga, el arranque en el motor cuando está frío es muy difícil debido a que no hay inyección de combustible adicional dentro del múltiple de admisión. Bien, otra prueba que les he dado a conocer es la de la válvula auxiliar de aire. Cuando el motor enciende, este se encuentra acelerado porque está dejando pasar aire adicional al múltiple de admisión, pero gradualmente va calentando y de esta manera las revoluciones del motor van disminuyendo. El mayor problema de esta válvula es cuando no se lleva a cabo esa función o bien cuando no desacelera. Enciende acelerado y así permanece siempre. Antes de ajustar el tornillo de las revoluciones por minuto del motor, utilizando unas pinzas, podemos estrangular, o sea, apretar la manguera que permite la entrada de aire por la válvula auxiliar. Si las revoluciones por minuto bajan a la hora de apretar esta manguera, quiere decir entonces que cuando el motor ya calentó, la válvula no cerró y es entonces cuando debe de reemplazarla. Ahora, déjeme darle a conocer dónde se encuentran los dos ajustes principales en el sistema SIS. Uno es el de la mezcla y el otro el de las revoluciones por minuto del motor. Ya realizada la prueba de arranque para la válvula de arranque en frío, procedemos nuevamente a conectar el cable de alta tensión de la bobina al centro de la tapa del distribuidor. Pero recuerde, este cable, si hace contacto una de las chispas que descarga con cualquier humedad de combustible que haya, debido a que usted debía haber conectado el fuel gauge y desconectó una de las líneas de combustible, y esta humedad que pudo haber quedado en cualquiera de las componentes, una chispa descargada de esta alta tensión por la bobina podría encenderlo. Tome las precauciones necesarias para que esto no suceda. Aleje el cable de alta tensión de la bobina lejos de donde haya humedad de combustible a la hora de realizar la prueba de arranque. Le digo de arranque porque cuando se prueba con la lámpara de prueba, la corriente que llega al cold start valve o válvula de arranque en frío, dándole starter al motor, significa que el cierre de circuito del thermotime switch se produjo únicamente con el arranque, o bien puede producirse cuando se coloca el switch on, pero en la mayoría de los casos, por contarse con un circuito de seguridad de la bomba de combustible, únicamente se realiza este circuito cuando se le da arranque al motor. Como dije anteriormente, dos pruebas
más acerca de los ajustes importantes en el motor son el de las revoluciones por minuto. ¿Cómo localizar el tornillo de las revoluciones por minuto? Primeramente, localice dónde se encuentra el mecanismo del acelerador. Acelerándolo, podemos darnos cuenta que este es el mecanismo del acelerador y aquí se encuentran los platos del estrangulador. Pues estos platos del estrangulador son los que permiten el ingreso o la entrada del aire al múltiple de admisión. Entonces, en dirección de dicho mecanismo, en la parte trasera del múltiple de admisión, tenemos un tornillo. Este tornillo sirve para aumentarlo o disminuir la velocidad del motor. Si se encuentra muy bajo de velocidad del motor, debemos de desenroscar este tornillo, o sea, sacarlo más para permitir entrar más aire y aumentar las revoluciones. Y si está muy acelerado, debemos de cerrar este tornillo, apretarlo para disminuir las revoluciones. Y otro de los ajustes en el sistema SIS se encuentran en la unidad de control de la mezcla. Si este es el distribuidor de combustible y esta es la cubierta del plato sensor, en medio se encuentra un orificio donde podemos hacer acceso a un tornillo. Este tornillo es el de la mezcla. Podemos controlar entonces la descarga de combustible por los inyectores, pero en velocidad de marcha mínima. Vamos a poner en funcionamiento el motor y vamos a observar qué cambios produce el ajuste en el tornillo de control de mezcla. Arráncalo. Ya que se encuentra ajustado el motor hasta alcanzar una estabilidad, podemos llevar a cabo el ajuste en las revoluciones por minuto.